Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que hayáis pasado una buena semana. Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy vamos a ver una de las técnicas con la que tanto narcisistas como el resto de personalidades tóxicas consiguen enganchar a sus víctimas. Estamos hablando de la crueldad y la peligrosidad del breadcrumbing o dejar migas de pan. Bueno, aunque ya es cierto que tengo otro vídeo acerca de cómo los narcisistas hacen uso del breadcrumbing, me parece una técnica muy cruel y muy peligrosa y quería ampliar un poco la información respecto a la misma. Y es que el breadcrumbing puede ser una técnica de manipulación que es mucho más cruel y mucho más peligrosa que el conocido ghosting, que es un término que está bastante amplio y bastante extendido por las redes sociales en las que nos movemos hoy en día. El ghosting, para quien no lo sepa, es literalmente esfumarse de la vida de otra persona sin dar ningún tipo de explicación ni permitir que esta persona obtenga las razones de por qué se corta esta relación. Pero lo bueno, entre comillas, del ghosting es que le da a la persona que lo sufre o a las víctimas esa sensación de cierre y de final, cosa que no ocurre con el breadcrumbing. Ya que, como te digo, el breadcrumbing se diferencia del ghosting en que el primero al final deja a la víctima preguntándose y esperando por una relación que casi con total certeza no va a llegar nunca. Y esto es realmente muy peligroso y muy dañino para la salud mental. Bueno, pues el breadcrumbing o dejar migas de pan es una de las técnicas de manipulación más crueles y peligrosas, ya que está demostrado que no hay cosa que enganche más al ser humano que el ser seducido a través de pequeñas migajas de pan. Está demostrado a través de estudios que las personas que son víctimas de un breadcrumbing al final sufren las mismas consecuencias que las que sufren una adicción, solo que a una escala mucho más pequeña, ya que la víctima se crea las expectativas de algo que en realidad nunca va a suceder. Y es que es tan peligroso y tan cruel porque al final ese algo en el que hemos puesto tanto esfuerzo, tanto tiempo y tanto cariño nunca llega a producirse. Genera un gran sentimiento de frustración y de daño contra la autoestima de la víctima que lo sufre. Por tanto, a través de la táctica del breadcrumbing, la persona que la lleva a cabo invierte lo mínimo posible para seguir teniendo a no una, sino varias víctimas girando a su alrededor como si fueran satélites. Para que nos hagamos una idea, comparándolo con el tema del narcisismo, sería más bien todo lo contrario al love bombing. Mientras que en el love bombing no únicamente te regalarían el pan entero, sino que te comprarían el pan de 200 panaderías, en el breadcrumbing cogerían un trocito de pan y te irían dando migajitas para ir alimentándote. Esa es la diferencia entre las dos técnicas de manipulación. Otra de las diferencias entre el breadcrumbing y el love bombing es la finalidad con la que se llevan a cabo las mismas. Mientras que en el love bombing lo que tratan es de ponerte como, conseguirte como fuente primaria de combustible, con el breadcrumbing lo que quieren es tenerte como fuente secundaria o terciaria de combustible o como un candidato o posible futura víctima, pero no interesas como fuente principal. La razón por la que la táctica del breadcrumbing es tan efectiva es porque las personas que la desempeñan están muy acostumbradas a la manipulación y por otro lado saben identificar a aquellas víctimas que tienen un hambre voraz de ser queridas y de darse a los demás. Por lo que al identificar estas ganas de tener una relación o tener a alguien especial, saben que invirtiendo y dándote lo mínimo posible, como una conversación de vez en cuando, algún que otro cumplido piropo barato o incluso alguna cita muy esporádica y de tanto en tanto, van a conseguir tenerte ahí y que sigas estando ahí detrás de ellos. En el caso de las personas narcisistas suelen hacer también uso de esta táctica en la fase de evaluación.
en aquella en la que parece que aquel grandioso y maravilloso love bombing comienza a disiparse como un espejismo en el desierto. La usan en la fase de evaluación a través del refuerzo intermitente, ya que durante esta fase prima tanto lo malo que dándote pequeñas migajas de algo bueno que se asemeje o se asimile a aquel maravilloso love bombing que tuviste, al final estás tan acostumbrada a lo malo que con esta pequeña miga de algo romántico y emocional terminas sabiéndote a oro puro. Y así consiguen que nos vayamos conformando cada vez más con menos. Suelen usar esta táctica cuando perciben sobre todo un cambio en tu actitud. Tal vez el narcisista ha percibido que tú te estás dando cuenta de que la relación no va bien, de que estás siendo una persona maltratada y humillada, que puedes replantearte incluso el poder dejar la relación, a lo mejor te lo has manifestado alguna vez, es decir, como esto sigue así yo me voy a alargar y voy a cortar por lo sano. En definitiva, en todas aquellas situaciones en las que el narcisista perciba que estás empezando a ser una víctima despierta. Si le sigues interesando al narcisista como fuente de combustible primario, comenzará a llevar a cabo el breadcrumbing. Y por tanto, durante esta fase puede que deje de hacer todo aquello que tú has manifestado que te molesta o que tanto daño te hace, o comience a hacer cosas que tú le hayas estado pidiendo mucho tiempo. Por ejemplo, imagínate que le has dicho durante mucho tiempo, oye, yo quiero que me presentes a tu familia, que esto vaya más adelante, siempre te ha puesto excusas, siempre te ha... Pues puede que en esta fase, al hacerte el breadcrumbing, te presente a su familia de un día para otro. Con esto lo que consiguen es que tú te confundas, que sigas confundiéndote y que llegues a pensar, oye, pues bueno, me ha presentado a su familia o ha dejado de hacer esto que me hacía tanto daño. Pues a lo mejor no es tan malo como yo pensaba, a lo mejor no es tan dañino. Puede que a lo mejor sea yo que he sacado las cosas del sitio o me he precipitado. Y así, con una pequeña inversión que no les cuesta prácticamente nada, consiguen alegrarte la semana, el mes e incluso hasta la vida. Debes entender que dejando fuera la fase del love bombing, por norma general, el resto de la relación con el narcisista, o tanto si tratan de conseguirte como fuente secundaria o terciaria de combustible, los narcisistas suelen ser personas bastante vagas, por lo que si saben que pueden mantener o conseguir a una persona con el mínimo esfuerzo posible, lo van a hacer. También es muy frecuente que las personas narcisistas hagan uso del breadcrumbing incluso después del descarte. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la persona que lleva a cabo el breadcrumbing al final te va mandando pequeñas señales para que tú creas que sigue estando ahí y de esa forma tú sigas estando ahí. ¿Y qué es lo que hacen? Pues al final contestan lo justo, lo mínimo y lo necesario de la forma menos cruel o más amigable posible para que siga manteniéndose la llama encendida de la esperanza y que tú pienses que bueno, que es una racha temporal, que es un enfado y que bueno, que con el tiempo pues la cosa irá mejor y te sigas volviendo sumisa, yendo detrás de esta persona y en definitiva sigas otorgándole reacciones emocionales, adoración, atención, etc. Lo suelen usar sobre todo tras el descarte si todavía no tienen a una nueva víctima o no tienen las cosas tan claras de que la nueva víctima les pueda generar la misma cantidad de combustible o de la misma calidad del que tú le dabas. Por tanto, te siguen manteniendo ahí por si tuvieran que recurrir a ti a través del hoovering. Lo que está claro es que en la época en la que vivimos, en la que parece que todo caduca mucho antes de empezar, la tecnología y las redes sociales han permitido que el breadcrumbing sea el vehículo que permite hacer todo esto mucho más patente. Así que nada, si te encuentras en una relación en la que parece que todo es muy ambiguo, muy abstracto, en la que estás con una persona que parece que no está, en la que sientes que su compañía al final lo que termina es generándote más soledad o tienes claro que alguien no está dando todo de sí para estar contigo y al final solo está invirtiendo lo mínimo posible para que tú no te escapes, entonces, por favor, te pido que tomes distancia,
que te permitas el lujo de analizar y ver la situación desde una perspectiva distinta y puedas darte cuenta de si puede que estés empezando un tipo de vínculo o relación con una persona narcisista o que tiene pinta de que no va a ser nada saludable para tu salud mental. Te insisto una vez más, y creo que lo he dicho en un montón de mis libros, que hay una frase que me encanta y que quiero que la gente lo entienda porque es bastante sencilla de entender la metáfora, y es que no somos palomas del parque y no tenemos que conformarnos ni alimentarnos con las sobras de nadie ni con las migajas que nos vayan echando otras personas, que no, ¿vale? Que tú te mereces ser la dueña o el dueño de una puta panadería. Así que déjate de estar alimentándote con migajitas, que te mereces que te lleven al mejor restaurante del mundo a cenar con una persona estupenda. Bueno, si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado el vídeo, que le des like, que te suscribas a mi canal, le des a la campanita para que te active las notificaciones cada vez que suba contenido nuevo, y te invito a que me dejes sugerencias si alguna vez has sido víctima de un breadcrumbing por redes sociales o por un narcisista. Así que sin más, te mando mucha fuerza, un beso muy grande y nos vemos la semana que viene. Adiós.